Los atletas se esfuerzan al máximo para alcanzar la gloria, pero a veces la tragedia golpea en el centro de atención. Este artículo repasa momentos inolvidables en los que los atletas se derrumbaron o fallecieron ante sus fans. Estos incidentes desgarradores nos recuerdan lo frágil que es la vida, incluso para aquellos que parecen invencibles en el campo. Era una noche destinada a mostrar la grandeza. El 4 de marzo de 1990, Loyola Marymount recibía a Portland en un partido del torneo de la conferencia, y el Gersten Pavilion estaba lleno de energía. El público local acudió en masa para ver a su estrella, Hank Gathers, el corazón y el alma del equipo. Con solo 23 años, Gathers no solo era bueno, era fenomenal. La temporada anterior había liderado la nación en anotación y rebotes, una hazaña tan poco común que era prácticamente mítica. Y con sus mates explosivos, su presencia imponente y su carisma innegable, Gathers no solo jugaba al baloncesto, iluminaba la cancha como si fuera su escenario. Al principio del partido todo parecía normal. La LMU estaba ejecutando su famoso ataque rápido, y Gathers estaba en modo bestia. Entonces ocurrió. Hank recibió un alley-oop, se elevó en el aire y encestó con su característico estilo. El público estalló. Pero cuando se giró para volver a la cancha, sin previo aviso, sin señal alguna, se derrumbó, allí mismo, en el parqué, delante de todos. Durante una fracción de segundo la gente no supo qué pensar. Se trataba de Hank Gathers, el tipo que podía atravesar las defensas y anotar 40 puntos como si fuera un calentamiento. Pero el pánico se apoderó rápidamente de todos. Los jugadores y los entrenadores corrieron hacia él. El personal médico le siguió. Gathers recuperó brevemente la conciencia e incluso dijo, «No quiero tumbarme». Pero momentos después, su cuerpo se rindió por completo. Lo llevaron rápidamente al hospital, pero ya era demasiado tarde. Hank Gathers fue declarado muerto poco más de una hora después. La causa, miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca que, trágicamente, ya se había manifestado anteriormente. Solo 3 meses antes, Gathers se había desplomado durante otro partido y le habían diagnosticado un ritmo cardíaco irregular. Le habían recetado betabloqueantes, pero, según se informó, estos le hacían sentir lento en la cancha. Si la dosis se ajustó de forma demasiado agresiva, o si se subestimaron los riesgos, sigue siendo objeto de controversia. Lo que está claro es que la combinación de un rendimiento deportivo intenso y una enfermedad cardíaca resultó mortal en un instante. Las consecuencias fueron desgarradoras. La nación estaba de luto. Las cadenas deportivas emitieron homenajes. La Loyola Marymount, devastada pero decidida, realizó una emotiva e inspiradora trayectoria en el torneo de la NCAA. Bo Kimble, el mejor amigo y compañero de equipo de Hank, le rindió un homenaje que ya es legendario. Lanzó su primer tiro libre de cada partido con la mano izquierda, tal y como Hank había estado practicando para mejorar su técnica. Y adivinen qué, metió todos y cada uno de ellos. La familia Gathers presentó posteriormente una demanda por homicidio culposo, alegando que Hank no había sido supervisado ni atendido adecuadamente. Se llegaron a acuerdos, pero ninguna cantidad de dinero podía reemplazar lo que se había perdido. Loyola Marymount retiró su camiseta. Finalmente, se inauguró una estatua en el exterior del Gersten Pavilion, un homenaje permanente al jugador que lo dio todo cada vez que pisaba la cancha. La muerte de Hank Gathers no fue solo una tragedia deportiva, sino una llamada de atención sobre la salud de los deportistas y la importancia de escuchar al cuerpo, por muy fuerte o invencible que parezca alguien. Era un personaje extraordinario, un portento con una gran sonrisa, y en solo 23 años dejó un legado que aún resuena en los gimnasios y en los corazones de todo el mundo. En 1994, Ayrton Senna era más que un piloto de carreras, era un icono mundial. 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1, era conocido por su velocidad vertiginosa, su concentración milimétrica y su conexión casi espiritual con su coche. Sus fans lo admiraban, sus rivales lo respetaban y, a menudo, lo temían. Ese año, Senna había dado un paso muy sonado al fichar por el equipo Williams, con el objetivo de volver a la cima tras años de dominio con McLaren. Pero nadie podía imaginar que el Gran Premio de San Marino, en Imola, se convertiría en uno de los fines de semana más oscuros de la historia de este deporte, uno que cambiaría la Fórmula 1 para siempre. El fin de semana comenzó con tensión en el ambiente, y la situación no hizo más que empeorar. Durante los entrenamientos del viernes, el piloto brasileño Rubens Barrichello, compatriota de Senna y estrella en ascenso, sufrió un terrible accidente. Su coche chocó contra un bordillo, salió disparado por los aires y se estrelló contra la barrera. Milagrosamente, Barrichello sobrevivió, pero el ambiente cambió. Luego, el sábado, se produjo la tragedia.
El novato austriaco Roland Ratzenberger se estrelló durante la clasificación después de que un fallo en el alerón delantero lo enviara contra un muro a casi 320 km por hora. Murió en el impacto. Había pasado más de una década desde que la F1 había perdido a un piloto durante un fin de semana de carrera, y el paddock estaba conmocionado. Senna, visiblemente perturbado, pasó tiempo solo, hablando con amigos y expresando su profunda preocupación por la seguridad. Algunos dicen que incluso pensó en no correr, pero Ayrton Senna era un competidor nato, y el domingo 1 de mayo se alineó en la pole position. Cuando se apagaron las luces y comenzó la carrera, el caos se apoderó inmediatamente de la pista. Un accidente en la primera vuelta provocó la salida del coche de seguridad, algo poco habitual en aquella época, lo que mantuvo a los coches agrupados y ralentizó la carrera. Cuando se reanudó la carrera, Senna lideraba la carrera. Entonces, en la vuelta 7, ocurrió. Al acercarse a la curva Tamburello, una curva larga y rápida, el Williams de Senna se salió de la trazada y se estrelló contra el muro de hormigón a más de 300 km por hora. No había barreras de neumáticos ni margen para el error. El impacto fue violento e instantáneo. Los comisarios de pista y los médicos llegaron rápidamente. La escena era desoladora. Un trozo de la suspensión le había perforado el casco, causándole un traumatismo craneal grave. Aunque su corazón aún latía, la situación era crítica. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia, pero pocas horas después se confirmó la noticia que todos temían. Ayrton Senna había fallecido. Tenía solo 34 años. El mundo del automovilismo se paralizó. Las cadenas de televisión interrumpieron sus emisiones para ofrecer una cobertura sombría. Los aficionados lloraban. Sus rivales lo lloraban. Brasil declaró 3 días de luto nacional. No se trataba solo de un accidente de carreras, era la pérdida de un héroe. Se abrió una investigación. Esta reveló que la columna de dirección de Senna, que había sido modificada para mejorar la comodidad, probablemente había fallado al agrietarse bajo la presión y provocando que el coche perdiera el control. Ya fuera por un fallo mecánico, un error del piloto o una desafortunada combinación de factores, una cosa era segura. El deporte había perdido a uno de sus grandes. Pero la muerte de Senna no fue en vano. Su accidente se convirtió en el catalizador de las reformas de seguridad más radicales en la historia de la F1. Se revisó la construcción de los coches, se rediseñaron los circuitos con más zonas de escape y barreras, y la FIA creó nuevas normas que daban prioridad a la protección de los pilotos por encima de todo. El dispositivo HANS, las pruebas de choque obligatorias, los cascos mejorados. Todo ello surgió de aquel oscuro fin de semana en Imola. A día de hoy, Ayrton Senna sigue siendo una leyenda no solo por lo que consiguió, sino por lo que inspiró su pérdida. Era rápido, intrépido y profundamente humano, e incluso con su muerte ayudó a salvar vidas. La repentina muerte de Marc-Vivien Foé, el 26 de junio de 2003, durante la semifinal de la Copa Confederaciones de la FIFA entre Camerún y Colombia, fue uno de los momentos más impactantes y trágicos de la historia del fútbol. Foé, un talentoso centrocampista que había jugado en clubes como el Lens, el Manchester City y el Lyon, era una fuerza a tener en cuenta en el campo. Pero aquel fatídico día se desplomó sin previo aviso, dejando a los aficionados, a sus compañeros y al mundo del fútbol en general en estado de incredulidad. El partido, celebrado en Lyon, Francia, era muy emocionante. Camerún se enfrentaba a Colombia en lo que se suponía que iba a ser un emocionante encuentro de semifinales. Foé, que había estado jugando con pasión y energía, cayó repentinamente al suelo en el minuto 72 del partido, aparentemente sin motivo alguno. Al principio, parecía que solo había tropezado o se había quedado sin aliento. Pero cuando no se levantó, la preocupación se extendió rápidamente por todo el estadio. Sus compañeros corrieron a su lado y el personal médico llegó casi de inmediato para intentar reanimarlo. A pesar de sus esfuerzos, Foé fue trasladado de urgencia al hospital, pero, trágicamente, fue declarado muerto poco después de llegar. Más tarde se reveló que la causa de su muerte fue un ataque al corazón provocado por una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad en la que el músculo cardíaco se vuelve anormalmente grueso, lo que dificulta que el corazón bombee sangre de forma eficiente. Esta enfermedad suele pasar desapercibida hasta que se produce un trágico suceso como este. Foé no había mostrado ningún síntoma de enfermedad antes del incidente, y no hubo señales de alerta durante el partido que indicaran que algo iba mal. La repentina muerte conmocionó a la comunidad futbolística, y su fallecimiento dejó un enorme vacío en los corazones de los aficionados y compañeros de equipo. Lo que hizo aún más devastadora esta tragedia fue la relativa juventud de Foé, que solo tenía 28 años en el momento de su muerte. Se encontraba en el mejor momento de su carrera, jugando en uno de los mejores equipos de Europa, el Lyon, y representando a su país en un importante torneo internacional.
Su prematura muerte hizo que muchos reflexionaran sobre la vulnerabilidad de los deportistas, que, a pesar de su fuerza física y sus habilidades, no son inmunes a problemas de salud que pueden ser invisibles a simple vista. La muerte de Foe también puso de relieve la importancia de mejorar los controles cardíacos en los deportistas. A raíz de ello, muchas organizaciones futbolísticas y equipos médicos comenzaron a prestar más atención a que los jugadores se sometieran a revisiones cardíacas exhaustivas para evitar tragedias similares en el futuro. Se creó conciencia sobre los problemas cardíacos en el deporte, especialmente entre los deportistas jóvenes que pueden no presentar síntomas, pero que aún así podrían estar en riesgo. La reacción ante la muerte de Foe fue abrumadora. El mundo del fútbol lloró la pérdida de un jugador que no solo tenía talento, sino que también era muy querido y respetado por su profesionalidad y humildad. Sus compañeros de equipo, incluidos sus amigos íntimos y los entrenadores, hablaron de su amabilidad y dedicación. Lo recordaron como alguien que siempre daba lo mejor de sí mismo, tanto dentro como fuera del campo. Aficionados de todo el mundo le rindieron homenaje, y muchos señalaron que Foe había sido un auténtico embajador del fútbol, que unía a la gente con su pasión y su habilidad. En los años posteriores a su muerte, se han rendido varios homenajes en su honor. La Selección Nacional de Camerún, así como sus antiguos clubes, han celebrado actos conmemorativos, y su recuerdo perdura en los corazones de quienes le conocieron y de quienes admiraban su juego. La muerte de Foe es un duro recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, incluso para aquellos que parecen estar en plena forma, y sirve como una lección conmovedora para el mundo del deporte, sobre la importancia de los controles médicos y el seguimiento de los atletas. La tragedia de la muerte de Marc-Vivien Foe fue un momento de gran dolor para el mundo del fútbol, pero también puso de relieve la necesidad de una mayor concienciación y acción para salvaguardar la salud de los deportistas. Su legado, aunque marcado por la tristeza, sigue inspirando conversaciones sobre la importancia de la salud, la imprevisibilidad de la vida y el impacto duradero que una persona puede tener en un deporte. El fútbol suele denominarse el deporte rey, pero el 14 de abril de 2012 vivió uno de sus capítulos más oscuros. Durante un partido de la Serie B entre el Livorno y el Pescara, el centrocampista Piermario Morosini, de 25 años, se desplomó en plena jugada, convirtiendo un partido normal en una tragedia inolvidable. Morosini, un jugador trabajador y humilde conocido por su garra, cayó repentinamente al suelo. Intentó levantarse, hizo un segundo esfuerzo pero volvió a desplomarse. Lo que había comenzado como un partido normal se convirtió rápidamente en una carrera desesperada por salvar una vida. Los médicos acudieron rápidamente, le practicaron la reanimación cardiopulmonar y el ambiente del estadio pasó de la emoción competitiva al silencio total. La tensión se palpaba en el aire mientras miles de espectadores y jugadores observaban impotentes. Se llamó a una ambulancia, pero las cosas no salieron bien. Un coche de policía había aparcado delante de la entrada del estadio, bloqueando el paso. En un momento en el que cada segundo era importante, se perdió un tiempo precioso mientras alguien se apresuraba a mover el vehículo. Morosini fue finalmente trasladado al Hospital Santo Espíritu de Pescara, pero ya era demasiado tarde. El joven centrocampista fue declarado muerto poco después de su llegada. Su muerte se atribuyó a una rara enfermedad cardíaca no detectada, un cruel giro del destino para alguien en plena forma física. Sin síntomas previos, sin señales de alerta evidentes, solo un fallo silencioso del sistema que no se pudo revertir. La noticia de la muerte de Morosini se extendió como la pólvora, y, en cuestión de horas, el fútbol italiano se paralizó. Todos los partidos se suspendieron ese fin de semana en un gesto unificado de luto y respeto. Los aficionados dejaron flores en los estadios. Los jugadores llevaron brazaletes negros. Los clubes publicaron emotivos homenajes. Todo el país lloró la pérdida de un hombre que ya había sufrido más que la mayoría. La vida personal de Morosini ya estaba marcada por la pérdida. A los 18 años, había perdido a sus padres y a un hermano discapacitado. Se quedó solo con una hermana discapacitada a la que mantenía. El fútbol no era solo un trabajo, era su vía de escape, su terapia y su misión. Jugó en varios clubes, entre ellos el Udinese, el Bolonia, el Vicenza y el Atalanta, antes de recalar en el Livorno. Jugaba cada partido con el corazón. Se ganaba cada minuto. Su historia, incluso antes de ese día, era una historia de perseverancia y resiliencia. Pero la tragedia no terminó con su muerte, sino que desencadenó una serie de responsabilidades. Se abrió una investigación formal sobre las circunstancias que rodearon el incidente. En 2016, 3 médicos fueron condenados por homicidio involuntario, por no seguir los protocolos médicos adecuados durante el colapso de Morosini. Los tribunales determinaron que no habían utilizado correctamente un desfibrilador, algo que podría haber marcado la diferencia.
El caso se convirtió en un poderoso catalizador para la reforma de la preparación para emergencias en las ligas deportivas de Italia y otros países. Los clubes revisaron sus procedimientos médicos. Los estadios reevaluaron el acceso a los servicios de emergencia. La gente empezó a prestar atención. Los homenajes continuaron mucho después de que terminara el partido. El Atalanta bautizó una sección de su estadio con el nombre de Curva Pier Mario Morosini. La Liga Juvenil Italiana creó un premio anual en su nombre, que se otorga al jugador joven más destacado. Uno de los gestos más conmovedores fue el del futbolista Antonio Di Natale, que se comprometió a apoyar económicamente a la hermana de Morosini para que nunca se quedara sola ni pasara necesidades. Puede que Pier Mario Morosini no levantara grandes trofeos ni se convirtiera en una superestrella internacional, pero su historia dejó una huella imborrable. Su nombre se convirtió en algo más que una línea en la alineación de un equipo. Se convirtió en un símbolo de resistencia, compasión y la necesidad de una mejor atención detrás de las cámaras en el deporte profesional. Aunque el partido terminó ese día con una gran tristeza, su legado sigue vivo, recordando al mundo del fútbol que los héroes no siempre son los que marcan el gol de la victoria, sino que a veces son los que luchan batallas que nadie ve, tanto dentro como fuera del campo. Era un día soleado en el Sydney Cricket Ground, y Phil Hughes estaba en el campo haciendo lo que mejor sabía hacer: batear con una determinación tranquila y su característico estilo poco ortodoxo. Con solo 25 años, Hughes ya había vivido los altibajos del cricket internacional. En su día, fue el jugador más joven en anotar 2 centenas consecutivas en un partido de prueba con Australia, pero la irregularidad y la feroz competencia le habían hecho entrar y salir de la selección nacional. Aquel día de noviembre de 2014, jugando para Australia Meridional, en un partido del Sheffield Shield, quería demostrar a todo el mundo, incluidos los seleccionadores, que aún tenía mucho que ofrecer. Y lo estaba haciendo de forma bastante convincente. Hughes llevaba 63 puntos y parecía sólido, avanzando hacia lo que parecía ser una entrada decisiva para su carrera. Entonces llegó el momento que nadie podía prever. Sean Abbott, un prometedor joven lanzador rápido de Nueva Gales del Sur, entró con fuerza y lanzó una bola corta, un bote rutinario, de los que se ven docenas en un partido. Hughes se preparó para jugar un gancho o un tiro, pero en un cruel giro del destino, calculó mal el bote. La bola se le escapó por el borde del bate y le golpeó justo debajo del casco, en la zona desprotegida del lado del cuello. Al principio, no parecía demasiado grave. Los jugadores y los espectadores asumieron que se trataba de un golpe doloroso, pero nada que pusiera en peligro su vida. Entonces, en un momento sobrecogedor, Hughes se desplomó de bruces sobre el campo. El ambiente en el SCG cambió instantáneamente. El personal médico acudió rápidamente, se inició la reanimación cardiopulmonar y el partido se suspendió mientras una ambulancia se abría paso hacia el campo. Lo que siguió fue una nación en vilo. Hughes fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente y sometido a una operación de cirugía de urgencia. Pero la lesión, una disección de la arteria vertebral que provocó una hemorragia cerebral, fue catastrófica. 2 días después, el 27 de noviembre de 2014, Phil Hughes fue declarado muerto. Nunca recuperó la conciencia. Su muerte conmocionó al mundo del cricket y más allá. Australia, una nación obsesionada con este deporte, quedó atónita. Compañeros de equipo, aficionados y rivales por igual, lloraron la pérdida de un joven que tenía por delante una gran carrera en el cricket y toda una vida por delante. No se trataba solo de la muerte de un jugador de cricket. Se trataba de un chico de 25 años de un pequeño pueblo de Nueva Gales del Sur que había perseguido su sueño hasta llegar a la selección australiana, solo para que se lo arrebataran en las circunstancias más trágicas y extrañas. Llegaron homenajes desde todos los rincones del mundo. Su número en los test, el 408, quedó grabado en los corazones. Se colocaron bates en las puertas de las casas, se inclinaron las cabezas en silencio, y la comunidad del cricket se unió como pocas veces se ha visto. Incluso los tipos más duros, que nunca mostraban sus emociones, se emocionaron. No era solo tristeza, era incredulidad. El incidente también provocó serios debates sobre la seguridad de los jugadores. Se revisaron los diseños de los cascos y se desarrollaron nuevos modelos para proteger mejor la zona del cuello. Fue una lección trágica, pero que dio lugar a cambios destinados a garantizar que ninguna familia ni equipo tuviera que pasar por algo similar. Phil Hughes no era solo un jugador de cricket, era un símbolo de la pasión juvenil, la determinación y la humildad. Murió haciendo lo que amaba, con sueños en su corazón y un bate en sus manos. Y aunque ya no está con nosotros, Hughes será recordado para siempre, no solo por los puntos que anotó, sino por la sonrisa que siempre lucía y la unidad que inspiró.